Hola, buenas noches. Todos hemos escuchado historias viejas de lo que debe ser un hombre. Cosas que te contaban tus abuelos, tus padres. Sin embargo, en el siglo XXI tenemos que poder reformularlos. Por eso, hoy en Hilo Negro hablaremos de nuevas masculinidades. Y para eso tenemos con nosotros a Adán Cuamazzi, maestro en comunicación social con nosotros. Hola, buenas noches. Muchas gracias por aceptar. Toma asiento. A Miguel Lucero, doctor en estudios culturales. Hola, ¿qué tal? Gracias por aceptarnos. Toma asiento. Y por último, pero no por eso menos, al buen Héctor Ortega, estudiante de psicología y antropólogo. Gracias por venir. Y bueno, yo quería comenzar hablando sobre, ideas como qué es las nuevas masculinidades, ¿no? Es un término relativamente nuevo que ha surgido bastante sobre todo en redes sociales. ¿Cómo se entiende este término, no? Nuevas masculinidades, ¿qué son? Adán. Pues digamos que de los estudios sobre las masculinidades ha derivado como en muchas formas de llamar estas alternativas que existen sobre repensar esas maneras de ser hombre, ¿no? Entonces, uno de esos conceptos ha sido pues justo el de nuevas masculinidades, ¿no? Hay como otros términos paraguas que han emergido pues en los últimos años que han permitido como abrir otras dimensiones nuevas sobre este pues, espectro de lo que significa ser hombre, ¿no? Lo que entendamos por ser este hombre, y entonces pues ha permitido estas formulaciones nuevas pues tener o crear espacios dirigidos para hombres para empezar como a cuestionar y a repensar la manera en cómo hemos sido educados histórica, cultural, socialmente como hombres, ¿no? Uh-huh. Miguel. Y agregando un poco lo que comenta Adán, creo que también es importante como mencionar que una de las cuestiones por las que sale es como pensar y replantear que no hay una sola forma de ser hombre, ¿no? O sea, no es una única manera válida, ¿no? A la cual todo mundo o todos los hombres deberíamos aspirar a ser. Y que con ello pues trata como de cuestionar, ¿no? Ya lo comentaba Adán, como de entender que este ser hombre no es algo natural, que por ley, ¿no? Tenga que ser así y no pueda modificarse, sino más bien de cuestionar que todas estas formas en las cuales aprendimos, socializamos nuestras masculinidades, pues tiene que ver con un contexto cultural e histórico, ¿no? Entonces, hacia allá iría un poco digamos, este surgimiento de todos estos estudios y de todos estos análisis que se han hecho respecto a este tema. Claro. Miguel. Justo para no tratar de repetir, lo que viene a dar cuenta este concepto es de otras formas de ser hombre, ¿no? Partiendo de un contexto, de una cultura, de un espacio y tiempo específico que den otras maneras de conocer y de performar el género. Entonces, para entender las nuevas masculinidades habría también que comprender cuál es la masculinidad. Entonces, si se está hablando de una nueva, entonces cuál es la antigua y qué plantea de diferente este nuevo término. ¿Cuál sería entonces ese nuevo término para contrarrestar una masculinidad hegemónica, por decirlo de una forma? Por decir, de una forma se utiliza el término de la masculinidad hegemónica frente al de las nuevas masculinidades. Pero justo lo que trata de ampliar es que existen muchas formas de ser hombre y no es la única, sino que toma en cuenta otros criterios como personas racializadas, el género, el espacio, el tiempo, la cultura, a partir de una masculinidad que ha sido considerada como la principal, ¿no? La hegemónica. Pero pues bueno, eso creo que es algo que podríamos ahondar después. Claro. Dentro de la masculinidad más hegemónica existe algo que se llama el pacto patriarcal, ¿no? A veces yo lo entiendo un poco como esas cosas de la masculinidad que yo, como varón homosexual, muchas veces no entendía, ¿no? Hay ciertas reglas de la masculinidad que a día de hoy, a mis 32 años, que ya sé que no se aprendan, sigo sin llegar a entender, ¿no? Como de ciertas formas de relacionarse entre varones heterosexuales, por ejemplo, es como de, eso son no extraño, o tal vez sea yo, y en mi aspecto autista, pero es otro tema. ¿Cómo podemos romper este tipo de situaciones, ¿no? Como pactos patriarcales? Pues el concepto de pacto patriarcal, a mi entender, parece como esta manera también de naturalizar o de ver como parte de una costumbre muy cultural estos procesos no solamente de dominación sobre otras formas de identificarnos fuera de esas normas de género, y entonces también estos pactos
simulan estas dinámicas que entre hombres existen para validar no solamente estos ejercicios de la dominación y de la violencia, sino también en la manera en cómo se repiten estos estereotipos o esos criterios que dan como sentido a esta virilidad o esta masculinidad como la más hegemónica o como la que domina sobre el tema de género, ¿no? Es decir, estos arquetipos que existen sobre la naturalización de cómo debe comportarse y cómo debe ser un hombre, ¿no? Y que también en los distintos espacios sociales se validan y se replican, ¿no? Y aparte también, pues, este tipo de dinámicas se empiezan como a replicar incluso en los mismos espacios donde convergen hombres, ¿no? Entonces, yo lo empecé a entender desde ahí, ¿no? Como este pacto de seguir replicando este sistema patriarcal que deviene pues en un sistema no solamente hegemónico, sino también de violencia, de múltiples violencias de muy distintas formas, no solamente esta violencia más física o más evidente que podríamos ver, sino también esas otras sutilezas que emergen, ¿no? Y que a veces vienen como en otro tipo de agresiones, ¿no? O de formas de dominar a lo distinto. Claro. Miguel. Igual, sumando a esta discusión, hay que enfatizar como el origen de estos conceptos, ¿no? Porque al final vienen como de estas reflexiones que tratan de entender un poco los procesos en los cuales nos relacionamos, ¿no? Como sociedad, pero en este caso específico como hombres. Y que bueno, que a través del pacto patriarcal prácticamente es como lo que condensa, ¿no? Toda esta complejidad. Claro. Héctor. Sí, pues a mi comprender hablar de este pacto patriarcal sería señalar explícitamente la alineación de las masculinidades a este sistema sexo-género que naturaliza la condición de ser hombre, ¿no? No lo ve como algo que se construye, no lo ve como algo cultural y que por tal es aprendido, sino como una regla que no está escrita, que no está visible, pero que se transforma y va cambiando conforme al paso del tiempo. Creo que habría que mencionar toda la tradición de estudios feministas, ¿no? Al hablar del patriarcado y cómo los estudios de las masculinidades alrededor como de los 80s pues lo retoman, ¿no? Pero no solamente y exclusivamente del feminismo, sino incluso de los estudios de las poblaciones de diversidad sexual, estudios sobre personas afrodescendientes. Entonces es ver la interseccionalidad de esto mismo y el tratar de romper el pacto o de hacerlo notar es justamente es hacer visible, ¿no? Todas estas violencias y todas estas relaciones de poder que hay incluso dentro de los hombres, ¿no? Porque si hablamos de masculinidades, también unas se encuentran subordinadas a otras, se encuentran aliadas y unas se encuentran en una posición superior, ¿no? Claro, estabas mencionando ahorita las poblaciones racializadas, ¿no? Podríamos decir entonces que este tipo de masculinidades vienen de una visión colonialista, ¿no? Una potencia colonial se implanta en otra colonizada y entonces puede extender su entendimiento de lo que es la masculinidad, ¿no? En México pasó también en África, en Asia y en Oriente Medio sigue pasando. ¿Cómo se ve entonces esto desde las poblaciones racializadas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ver entonces cuál era la concepción de la masculinidad en los aztecas? No sé, ahorita se me ocurre solo por localidad. Uh-huh. ¿Cómo podríamos ver entonces, entender? Porque también los aztecas tenían un sistema patriarcal, que éramos no. No vamos a jugar a esta visión también muy colonial del indio bueno, porque eso no pasa. También hay que intentar romper, creo yo, este tipo de ideas que atraviesan también los estudios de las masculinidades. ¿Cómo podríamos entonces ver este tipo de diferencias entre patriarcados, básicamente? Pues también creo que hay que considerar como las distintas maneras en que las masculinidades se han rebobinado a través de la historia. Como mencionabas, pues también el ejercicio de la masculinidad, por ejemplo, aquí en México, definitivamente es muy distinta a la que tenemos en Europa, ¿no? O la que tenemos en otros países del norte. Y también esta serie de significados propios de las culturas de estos países latinoamericanos, de esas maneras de ser hombre que vienen pues arrastrando todo un proceso histórico, como tú lo mencionas, colonial y demás, va situando en una serie como de condiciones muy específicas este caminar de las distintas masculinidades, ¿no? Es también muy, muy distinta la manera en cómo se concibe la masculinidad viniendo
o viviendo en una entidad urbana, ¿no? Llámese Ciudad de Puebla, a, por ejemplo, cómo se vive en una zona rural con los indígenas, con ciertos sectores indígenas, ¿no? Que también tienen otra manera de entender lo masculino, ¿no? Quizá desde una concepción distinta en el sentido de cómo han caminado estos cambios que han vivido los ciertos sectores indígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, como lo decía Héctor, creo que esta situación de los estudios de las masculinidades, que ha empezado justo a partir de esas enunciaciones de estas masculinidades que han estado pues marginadas o que han estado como rechazadas de esta idea como blanca, eurocentrista, heterosexual del ser hombre, nos ha dado cuenta que hay una serie de cruces, ¿no? que también ponen en evidencia que el ser hombre no solamente pasa por el hecho de tener un órgano sexual específico, sino que también está atravesada por las condiciones de raza, de clase, de la orientación sexual, ¿no? De la identidad de género, también desde estas maneras de concebirse como este hombre no hegemónico, no blanco, no heterosexual, y por otras series de condicionantes también como la diversidad funcional, la edad, y otras condiciones que también van como situando en situaciones bien específicas este hecho de ser hombre, ¿no? Claro, Miguel. Creo que el énfasis que hacía Héctor hace rato de retomar y mencionar que las masculinidades precisamente devienen del feminismo, porque pues fue de ahí desde donde surgen y desde donde surge como esta necesidad de cuestionar y plantear esto, han sido también los feminismos decoloniales quienes han puesto como este énfasis y han resaltado como, digamos, esta gran diferencia que vino a colocar todo este sistema colonial a las formas en las cuales se relacionaban los pueblos originarios, ¿no? Pienso en María Lugones, pienso en Yuderquis Espinosa, ¿no? Que han colocado, María Galindo, que han colocado como este cuestionamiento permanente y latente de saber que la forma en cómo nos estamos relacionando, cómo nos hemos organizado, pues puede cambiar, porque no es el único modelo y más bien el ejercicio de estar replanteando vendría un poco a ser como la constante, ¿no? De estar pensando hacia dónde nos queremos dirigir con todo esto. Claro, Héctor. Sí, bueno, a mí me gustaría retomar esto último que comenta a partir de el binarismo, ¿no? En relación a la colonialidad y la masculinidad. Sabemos que este territorio estuvo habitado por muchas culturas, ¿no? Y entre ellas son bastante diversas. Tú ponías el ejemplo de los aztecas, ¿no? Pero hay una que ha sido bastante estudiada, ¿no? Que es la parte mixteca, sobre todo en Oaxaca. Y es un ejemplo muy claro de cómo el género rompe el binarismo. Esta visión de hombre-mujer, falo, vagina, vulva, penetrado, penetrada, sumiso, sumisa, es una visión bastante occidental. Cuando lo ponemos en contraste a cómo se concibe el ser hombre, el ser mujer, o el que haya una tercera opción. Una tercera opción, claro, o que haya un abanico completo en medio. Pero que a partir de esos procesos de colonización hay formas, ¿no? Y hay formas que son las correctas, formas que son las adecuadas, y se trata de perseguirlas, ¿no? Adán mencionaba esto de ser blanco, la parte de la blanquitud, ser cisgénero, ser heterosexual, ser blanco, tener cierta posición económica. Entonces creo que son... capital, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo también si le agregamos muchas otras intersecciones que puede ser el justo, estar en un espacio urbano o un espacio rural. Entonces, bueno, creo que hay bastante de dónde tomar para hacer ese análisis. Y que incluso si nos vamos un poco hacia los antecedentes, hay, por ejemplo, está el manual de Carreño, ¿no? Hay manuales sobre... A mí siempre le faltaron páginas, entonces nunca lo entendí. Por ejemplo, están estos manuales de modales, de civilidad, de urbanidad, ¿no? Hasta de lectura, ¿no? Gabriela Mistral hizo un manual de las lecturas de la buena señorita. Y justo, ¿no? Tienen todo un modelo, tienen toda una construcción de lo que es el buen modal, ¿no? Tienen una población dirigida y ese es quien está en la cima, digamos, ¿no? Entonces es de allí hacia abajo, ¿cómo perseguir eso? Claro, ahorita hablando precisamente de romper el pacto, ¿cuáles serían las formas en las que nosotros como hombres cisgénero podemos empezar a romper este pacto, ¿no? ¿Cuáles serían esas maneras de decir, aquí está pasando algo, ponerlo en duda y cuestionarlo? Creo que también es muy importante
como en un primer momento analizar quiénes estamos intentando romper este pacto, ¿no? Y lo menciono porque en la mayoría de los casos pues hemos sido también estos hombres cisgénero o trans, ¿no? También puede ser, o que no nos situamos en alguna de estas cuestiones binarias, que hemos vivido procesos de discriminación y de rechazo por las condiciones en las que estamos viviendo, atravesadas por la orientación sexual, la identidad de género y otras condiciones, también lo racial, ya lo habían comentado, ¿no? Y que justo desde estas enunciaciones históricamente también de rechazo, se han generado esos cuestionamientos de por qué entonces seguimos sosteniendo esta idea de este modelo único de ser hombre, cuando nosotros no nos hemos sujetado desde estas orientaciones como únicas, ¿no? Y por el contrario, pues hemos estado viviendo un proceso histórico pues de esta discriminación y violencia, ¿no? Y entonces justo pensaba como también que hemos sido como estas primeras personas que hemos estado como dando frente a este cuestionamiento sobre el ser hombre y por supuesto sobre los diferentes pactos que hay dentro de estos contextos donde se sitúa el patriarcado, ¿no? Y a partir de ahí como también se han generado espacios de diversas índoles que se siguen abriendo quizá mucho más en estos últimos años, que son de vital importancia para empezar a situar la manera en cómo podemos también enunciarnos como hombres masculinos o cómo también desmarcarnos de esos parámetros, ¿no? Porque también recordemos que hay masculinidades trans, hay masculinidades desde otros frentes, ¿no? O incluso también identidades que han dicho no nos sujetamos desde lo masculino, ¿no? Entonces creo que también identificar estas otras especialidades han generado justamente estas rupturas sobre este orden patriarcal que nos han permitido también reconocer que hay maneras distintas de poder relacionarnos, no solamente entre cisgéneros, sino también con otro tipo de posibilidades que se puedan identificar. Claro. Miguel. ¿Cómo es la importancia de señalar como todas estas violencias, ¿no? Al final hablamos y reconocemos que hablar como de esta masculinidad hegemónica es hablar como de este machismo, de estas violencias que surgen, que reproducen, ¿no? Hacia determinados sujetos. Entonces, creo que el nombrarlas, señalarlas, evidenciarlas, estar constantemente cuestionando, ¿no? Sí, desde un plano individual, como ya lo comentaba Dan, pero también como haciendo estas señalizaciones sociales, ¿no? O sea, qué potente y qué fuerte es que discursos que salen, ¿no? Desde instituciones grandes como lo es el Estado, ¿no? Coloquen sobre, digamos, el foco público este tipo de discusiones, ¿no? Este tipo de palabras, de cuestionamientos en donde se esté haciendo evidente y no se esté reproduciendo. Pero bueno, eso en un plano idílico, ¿no? Donde en la realidad vemos que no sucede, ¿no? Seguimos llevando a cabo ciertos procesos de militarización, guerras, por ejemplo, la de Rusia, ¿no? Ucrania, lo que estamos viviendo, ¿no? Al final son formas en que se siguen reproduciendo estos patrones de estas masculinidades, ¿no? Que reproducen estas violencias y que generan constantemente. Entonces, sí cuestionar, sí señalar, sí denunciar, no hacer omisos, porque había ya y todavía existe como esta práctica de ser omiso, de no lo vi, ¿no? O celebrar esas violencias que a veces los hombres generan sobre otros cuerpos, sobre otras personas, ¿no? Justificar que la violencia se haya ejercido porque la otra persona no obedeció, no hizo o estaba haciendo lo que no debía de hacer. Ese tipo de cuestiones creo que son importantes de rescatar, ¿no? Porque son acciones que al final ayudan a desestabilizar esto que está tan cimentado, ¿no? Que tiene unos cimientos pero tan fuertes, tan arraigados, que cuestan mucho trabajo, ¿no? Entonces, creo que colocaría como esas líneas, ¿no? O sea, sí desde lo individual, pero sí también reconocer lo importante que es desde lo social articular como estos cuestionamientos. Claro. Héctor. Sí, pues continuando sobre esto de cómo tratar de visualizar esta ruptura del pacto, me parece algo muy importante el hacer la conciencia respecto al género, ¿no?
en cuanto que hace visibles muchas violencias y hace visible muchas prácticas, que es necesario señalarlas, claro, coincide en eso, pero también es necesario reconocerlas en uno mismo, ¿no? Incluso si es una masculinidad que decide de la hegemónica, ¿no? Yo me considero hombre, cis, homosexual, pero el que tenga estas características no niega que yo pueda ejercer otros tipos de violencias, incluso dentro de mi propia comunidad, ¿no? Con quienes yo me identifique, con quienes yo conviva. Entonces, creo que para tratar de visualizar este pacto es bastante necesario incidir con quienes tenemos, ¿no? Sí persigo esta idea del cambio individual, pero también debemos de pensar en la colectividad. Por ejemplo, hablando como específicamente de la psicología, ¿no? A veces se piensa que el cambio va únicamente hacia el individuo, pero ¿qué pasa cuando tratamos a esta persona, ¿no? Cuando la reeducamos, porque es un proceso de reeducación, de desaprender, aprender, y lo volvemos a meter a este mismo sistema del que salió. ¿Qué pasa ahí, no? O sea, ¿qué puede haber en cambio si el mismo contexto lo está volviendo a estas conductas, al plantearse una personalidad, ¿no? Un comportamiento distinto, pues bueno, lo regresa, ¿no? Es como, ven, te subordino. Entonces no podemos crear esta alianza. Y justo, pues también tratar de reconocerlos en nosotros, en opresores incluso. Claro, esta parte como que es la más interesante, ¿no? Porque nunca nos enseñan a decir, oye, o aceptar que estamos mal. Es más fácil señalar cuando el otro está mal que aceptar cuando tú estás mal. Hace una semana nos comentaba una chica por WhatsApp el asunto de la vasectomía, ¿no? Cómo es que debería ser más aceptada la vasectomía en los hombres para evitar como, pues, esta serie de padres ausentes mexicanos tan clásicos en la vida de todos. No sé ustedes qué opinen de este asunto de la vasectomía. Yo estoy bastante a favor, pero yo ni siquiera aspiro a tener hijos, entonces no sé qué piensan ustedes. Pues digo, cuando hablamos en términos de, por ejemplo, vasectomía, de uso del condón, que también es otro tema también que está rondando mucho en estos ámbitos, pues definitivamente son como esas opciones que hay, ¿no? Y que es cierto que requieren de todo un proceso de incidencia, ¿no? Para así reconocer también desde ahí cómo el género se involucra justo en esas acciones, ¿no? Y me parece que para quienes, por ejemplo, trabajamos el tema de salud sexual, por ejemplo, prevención de infecciones de transmisión sexual, uso del condón, nos queda claro que hay como una situación en donde hay un proceso muy problemático con otros hombres, ¿no? Cuando justamente evaden esos temas de uso del condón o de la vasectomía o de otras condiciones de salud, ¿no? Que pueden como prevenir no solamente infecciones, sino también embarazos y demás, en donde pues siempre está como este discurso de no tengo por qué hacer uso del condón o hacerme una vasectomía porque a mí me educaron para justamente tener hijos y como tú mencionas, ¿no? Sí tener hijos, pero ser como esos padres ausentes o ser como esas figuras que nos hacen responsables de estas acciones posteriores, ¿no? Entonces, sí hay como todo un ejercicio ahí de reeducar, ¿no? De hacer conciencia sobre cómo también esta educación con la que hemos crecido y esta nula información sobre la salud sexual se tiene que generar pues desde otros frentes que permitan pues poner a disposición estos servicios justamente pues con una ética de también importante de poder también no solamente cuidarse a sí mismos, sino también hacerse responsables sobre los vínculos que estamos construyendo con los otros, ¿no? Claro. ¿Miguel? Sí, coincido completamente, ¿no? Estas dos últimas palabras, cuidado y responsabilidad sobre sí mismos y sobre otras personas, es importante. Y sí, el tema de la salud es otra de las grandes cuestiones, ¿no? Que vienen enmarcadas dentro de esta masculinidad tradicional o masculinidad hegemónica, porque se ve como algo alejado, ¿no? O sea, soy un hombre, soy fuerte y por lo tanto soy invencible, no me puede pasar absolutamente nada, y que tiene que ver con otro tema de salud como lo es el cáncer de próstata, ¿no? Que es una también de las principales muertes por las cuales y la cual hay una fuerte resistencia, ¿no? De poder dar estos seguimientos, y que tiene que ver con toda esta serie de prejuicios y situaciones que, bueno, ¿no? Entonces, sí vemos, digamos, que hay
afectaciones también directas de continuar con estos, digamos, con esta masculinidad tradicional y con esta cuestión, porque al final de cuentas existen resistencias, ¿no? que siguen afectando a otras personas, pero también están afectando directamente a estos hombres. Entonces, sí es como todo un tema, ¿no? El relacionarlo con la salud, ¿no? Esta masculinidad, relacionarla directamente con los temas de salud, sí dan como este otro panorama sobre estas desventajas que también ha traído o que tiene consigo esta masculinidad tradicional. Claro, Héctor. Sí, pues continuando sobre esta línea de la intersección del género y la salud, hay bastante de dónde tomar, ¿no? Lo podemos ver en las tasas de mortalidad que existen para los hombres. Hay distintos informes, ¿no? El más reciente, si no mal recuerdo, es como el de 2019 de la Organización Panamericana de la Salud, donde hace una revisión acerca de las causas de muerte, la diferencia que existe en la mortalidad respecto a las mujeres y a partir de qué edades las causas por las que mueren los hombres, ¿no? Se encuentra el suicidio, el abuso de sustancias, justamente el cáncer de próstata. Que me parece muy, muy gracioso y muy creíble, ¿no? Porque hace hace como unos 2, 3 años, este asunto en Twitter de los vatos que no se limpiaban bien cuando iban al baño. No, porque era como basta tocar una zona que tal vez no sea tan bueno que un hombre toque, ¿no? Y tiene que ver con el asunto del examen rectal, ¿no? Que era como de incluso afecta a la higiene, ¿no? Y cómo es que los niños ¿cómo les enseñan a los niños eso, no? No sé, como que de repente estas ideas, ¿no? Que son como parecería tan simple, pero en realidad no lo es, porque precisamente tiene que atravesar un montón de ideas y romper un montón de ideas, ¿no? No sé, ¿qué opinan ustedes sobre eso? Sí, pues ahora sí que esta idea que hay sobre el ano como una parte del cuerpo que es intocable, ¿no? Que aparte solamente si te lo tocas o si te produce placer que te lo toquen, estás automáticamente del lado del desvío, de ¿Qué está pasando en la blanca tierra de Dios? No, exactamente, ¿no? Entonces, también preguntarnos a cuántos de nosotros siendo educados y socialmente como hombres, ¿quién nos enseñó si realmente tocarnos también producía placer y que entonces a partir de ahí podemos encontrar pues una manera también de incluso complacernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, eso siempre había sido como algo penalizado casi, ¿no? Y entonces justamente desde ahí viene esta idea del ano como una parte del cuerpo intocable, ¿no? Y que aparte también era esta parte del cuerpo en donde si a ti te penetraban, ¿no? O a alguien se le ocurrió meterte un dedo, ya había hecho un ejercicio de dominación sobre ti, ¿no? Entonces de ahí viene como toda esta idea de que con el ano no te metas, con el ano no, aunque tengas un problema de salud ahí, ¿no? Incluso solamente con el solo hecho de que tengas ahí un padecimiento sin que quizás sea solamente por una práctica sexual, sino que tenga que ver por otra causa, ¿no? Ese solo hecho también implica que sigue habiendo muchos mitos sobre el ano y sobre este hecho de que alguien, o de que te guste a ti como tal, es sentir placer en esta zona, ¿no? Entonces creo que viene como de esta idea también de no tocar el ano, porque eso también hace como esta idea de que pierdes la masculinidad. También gimes, ¿no? Porque también surgió mucho en redes esta idea de que los vatos no gimen cuando tienen sexo, ¿no? No producen un sonido, una cosa muda y están muy concentrados solamente en el pene. Y no venirse a la penetración. Porque también ese es un asunto muy importante, ¿no? De sí. El tiempo que duras en el sexo y cosas así. Ajá, exacto. Pero sigamos, Miguel. Sí, creo que todas estas regulaciones de lo que se supone, ¿no? Deben de seguir esta masculinidad de estos hombres, ¿no? Con tal de formar parte de este gremio, ¿no? De seguir formando parte de este grupo. La verdad es que sí es bastante irónico, es bastante, no sé cómo decirlo, pero cómico. Pero es un musical. Es un musical. La verdad es que sí, o sea, realmente cuando vemos y estamos reflexionando sobre todas estas cuestiones, al final vemos cómo es que se nos ha regulado y se les ha regulado muchísimo, ¿no? En cómo deben de desarrollarse con otras personas, consigo mismos, ¿no? Y que se nieguen determinados placeres, ¿no? Que nieguen la parte de placeres a otras personas. Y esto lo voy a colocar por un caso de hace
ya bastante tiempo, no sabemos que precisamente cuando hablamos de violencia de género hablamos también de estas cuestiones machistas, ¿no? Y de estas violencias que ejercen los hombres, que a su esposa un hombre la golpea porque tuvo un orgasmo, ¿no? Y en los más de 20 y tantos años de casados, la señora nunca había tenido un orgasmo. Y entonces de repente cuando la señora, por fin después de estos 20 y tantos años de casados, tiene un orgasmo, lo primero que fue es cuestionarles, ¿quién te lo enseñó? ¿No? O sea, romperle ese momento, ¿no? Y cuestionarla, golpearla, porque la terminó golpeando, ¿no? Solo por haber llegado y tenido un orgasmo. O sea, ese tipo de cuestiones, porque pareciera que entonces, insisto, ¿no? O sea, lo vemos con el tema del ano, lo vemos, pero lo vemos también con el cuerpo de otras personas. O sea, la verdad es que esta forma De tan este chiste limitada, tan manido de ¿dónde está el clítoris? sí, exacto. Where is the clítoris? ¿Dónde está el clítoris? Todo esto de que ¿dónde has buscado exactamente? ¿No? O sea, porque creo que el tema de la sexualidad también está muy enraizado a una sola forma, ¿no? Enfocada al placer del hombre, ¿no? Sobre sí mismo, sobre su pene, y se acabó. O sea, las caricias, los besos, el bajoneo, todo lo que puede haber de por medio, ¿no? Que no implican penetración, quedan fuera automáticamente. Entonces todo está tan enfocado de esa manera que en realidad se encierra. Entonces vamos viendo que toda esta cuestión cada vez va reduciendo, ¿no? Como que siempre hay caminitos, vereditas muy, muy pequeñitas a las cuales no te puedes desviar, ¿no? O sea, tienes que seguir un camino, todo es muy limitado, no hay opciones, sigue. Sigue así y triunfarás dentro de la masculinidad hegemónica. Bueno, pues continuando sobre el ano, o sea, realmente está asociado a que es un punto débil, ¿no? Para esta construcción masculina, ¿no? Entonces, justamente el penetrarlo, el tocarlo, el sentir placer en esta zona rompe con la idea de centrarse única y exclusivamente en el falo, ¿no? Esta idea falocentrista que está encaminada a la penetración únicamente en la sexualidad y que, volviendo como al punto anterior, tiene bastante en cuanto a la atención de la salud. Por ejemplo, en la atención primaria, cuando puede ser cáncer, puede ser alguna otra cosa, un desgarre, no sé. La atención primaria en la salud tiene bastante en la forma en la que se tiene respuesta, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tener un examen, lo que sea, pero la persona que me va a atender comienza a bromear al respecto, ¿no? Justamente en te va a gustar, te estoy dominando, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto? ¿Pero qué pasa si esto? Entonces también eso es algo en lo que es centrarse para atender, ¿no? ¿Qué me está a mí reteniendo de ir a tener atención médica, ¿no? ¿Qué respuestas se está viendo por parte del sistema de salud para yo tener una atención adecuada y una atención también que no trate de vulnerarme? Claro. Ahorita estaba pensando, pues, como flashazos que me llegan a la mente. Precisamente el asunto del placer, ¿no? ¿Por qué pareciera que la gente no puede tener placer, ¿no? Dentro de los sistemas también económicos, a veces el capitalismo nos enseña que el placer está muy relacionado a básicamente a comprar últimamente, ¿no? Uh-huh. A pagar con la tarjeta de crédito, eso estoy viviendo yo. Pero, ¿cómo rompemos también estas ideas, no? Porque a veces ya no sé quién es hijo de quién, ¿no? Si el patriarcado es hijo del capitalismo o si el capitalismo es hijo del patriarcado, ¿no? ¿Dónde está la raíz de esto? Son una tríada, capitalismo, patriarcado, colonialismo, y quizá podemos ahí discutir sobre esos tres conceptos. Son como esta tríada perfecta que ha hecho este mundo de dominación y de tantas hegemonías de varios tipos, en donde, pues, por supuesto, y podemos meter el sistema sexo-género, que también pues, viene en un mundo y que lo han hablado muchas estudiosas en el tema de género, donde existe una heterosexualidad obligatoria, ¿no? Que todavía sigue permeando, pues, en distintos tipos de sociedades, ¿no? Y justo cuando hablabas de este concepto de placer, me venía a la cabeza, que era lo que platicábamos un rato, ¿no? Como este placer solamente está destinado únicamente a la penetración, ¿no? Como si fuera esta única manera de sentir placer sexual específicamente, ¿no? Y que aparte este placer pues está regulado por ciertas condiciones incluso corporales, ¿no? O sea, ¿quiénes son esos sujetos, esas sujetas que tienen ese derecho al placer, ¿no? Pues evidentemente son esas corporalidades reguladas, ¿no?
Cuando hablamos de otras corporalidades que hacen otro tipo de ejercicios sobre esta búsqueda de placer, ya son como catalogadas, como lo mencionaba hace un rato, como desviadas o como no normativas. Pero, por ejemplo, cuando hablamos, como lo mencionaban mis compañeros, ¿no?, de este derecho a las mujeres de sentir placer, no solamente al momento de la penetración, sino incluso también por vía anal y por otras formas también de sentir placer, ¿no?, de las corporalidades trans, ¿no?, que también, por ejemplo, pareciera ser que están negadas históricamente a poder también sentir no solamente este deseo sexual, sino esta posibilidad de tejer vínculos sexoafectivos, ¿no? Pues creo que también esta cuestión de revisar desde dónde están sujetados esos conceptos del deseo y de quienes sí tenemos o tienen el derecho a sentir este placer, es una parte muy importante para empezar justo a desbaratar esta idea de que solamente a partir de una penetración se puede conseguir este último placer sexual, ¿no? Sino que también hay distintas formas de sentir. Romper la idea del mete-saca. Exacto, ¿no? Claro, Miguel. Y creo que también estaba pensando en varias situaciones y creo que este cuestionamiento y esta situación de colocar en el centro el placer viene siendo algo discutido de muy lejos, pero de manera muy reciente, como que ha sido abierta a ha sido fracturada como esta imagen. Y, o sea, lo vemos y lo veíamos en la tele, en las novelas, lo veíamos en las películas, ¿no? O sea, ¿quiénes eran estos sujetos que tenían derecho, ¿no?, a tener relaciones sexuales previo al matrimonio? Obviamente eran los hombres, ¿no? Y con cierto tipo de mujeres. Pero si una mujer a una edad similar a la que un hombre en esas novelas, en esas películas, llegaba a tener algún tipo de situación, igual era una mujer impura, ¿no? Entonces era castigada y era insultada y era lo peor. Le había quitado el valor, ¿no? Se tiene una palabra a la familia, ¿no? Ha deshonrado a la familia. Entonces, deshonrada tu vaca. Ajá, sí. Esa idea, ¿no? Exacto. Entonces es como muy importante porque regula, ¿no?, de cierta manera. Entonces, cómo es que también experimentamos nuestros cuerpos, nos relacionamos y entonces pues sí nos va conduciendo como a irnos encerrando y nos va sujetando muchas veces. Entonces creo que sí, este tema del placer, colocándolo como en estas aristas, sí es algo que también tendríamos como que estar pensando y reflexionando mucho, porque al final de cuentas vemos, como que a lo mejor es con lo que se tendría que ir un poco la audiencia, es ver que al final que perder muchas de estas cuestiones, al final estamos como ganando más, ¿no? O estamos teniendo estas posibilidades de conocer otras formas, otras opciones que pues nos permitan, ¿no?, vivir de forma distinta y que quizá nos quiten estos grilletes a los cuales estamos atados, porque pues no son tan malos como nos los han hecho creer, ¿no?, sino que más bien nos permiten explorar de diferentes formas. Claro, Héctor. Sí, pues estos tres conceptos que planteas, al menos para mí, creo que podrían explicar gran parte de nuestras vidas, ¿no? De cómo está conformado este sistema sexo-género y del desarrollo que podemos tener dentro de él, ¿no? Porque se parte de una imagen ya creada, ¿no? O sea, pensar en colonialismo, en patriarcado, y el capitalismo nos crea una imagen del sujeto funcional, ¿no?, que puede retroalimentar este mismo sistema. Hombre, blanco, cis, una posición socioeconómica favorable y que además sea funcional, ¿no?, en cuanto hablamos a cuestiones de movilidad, que pueda trabajar, ¿no? Capacitista. Capacitista, ¿no? A final de cuentas, que no considera todas estas diversidades que puede haber al momento de la movilidad, del trabajo y demás, ¿no? De estas neurodivergencias incluso. Y que no solamente, y que ha buscado como estos aliados para poder mantenerse, ¿no? Si nos vamos como a la historia, hay disciplinas que ahora tal vez lo critican, pero en un momento de su desarrollo sustentaron este sistema, ¿no? Bien podemos hablar de la psicología, ¿no?, con la patologización de muchas cuestiones, con las mujeres, con los hombres, con las discapacidades, la medicina, ¿no?, con el requerimiento, con la psiquiatría en específico, si queremos como algo más claro, e incluso el derecho, ¿no?, al obviar, al omitir a poblaciones, ¿no?, que necesitan de cierta regulación
no en un sentido de encuadrar, sino en el sentido de hacer política pública que se dirija a atender a estas. Entonces creo que tomando esas tres en cuenta hay bastante para analizarlo, ¿no? Sí, ok. Ya para ir como cerrando un poco, yo quisiera volver al tema de los hombres y la salud, pero sobre todo la salud mental. Porque no, a veces no falta tu tío panista que dice es que a los hombres también los matan y los matan más, ¿no? Y también tiene que ver mucho con la salud mental de las personas. ¿Cómo rompemos esta idea? Y como lo mencionaban hace un rato cuando estábamos tocando el tema, estamos viendo una tasa de suicidios en hombres mucho más fuerte de lo que se pensaba, ¿no? Creo que muchos de estos espacios que se han abierto para repensar la masculinidad, ¿no? Ya sea que la pensemos desde una masculinidad alternativa o que la pensemos más cerca desde algo más disidente, me parece que son esos espacios que pueden permitir no solamente abrir estas posibilidades de denunciarte desde lo vulnerable, ¿no? Sino también empezar como a encontrarnos desde estas historias también de vida que han sido marcadas por estos rechazos y esas exigencias, no solamente marcadas como en estos rechazos, sino también en cómo vivimos todavía, aunque estemos posicionados desde estos frentes disidentes, como también todavía el medio social nos exige, todavía como lo mencionábamos, ¿no? Ser funcionales, estar capacitados para tener una función que nos permita o que nos garantice una vida vivible, ¿no? En esos términos capitalistas, económicos, como muy particulares. Y entonces pienso cómo también esas exigencias también se vuelven importantes enunciarlas, porque a partir de ahí puedes como ver que no eres la única persona que está situada ahí, sino que también colectivamente se puede entender que esas exigencias parten de estos conceptos de los que hemos hablado y que entonces podemos como generar estas rupturas que nos permitan pues también mostrarnos como seres vulnerables, que nos permitan no solamente reivindicarnos desde ahí, sino también acompañar otros procesos con otras corporalidades, identidades, subjetividades, que ya sea que se sujeten en lo masculino o que se sujeten entre lo masculino y lo femenino también, o que incluso también disientan de estas, y que nos permitan pues encontrar otros caminos y otras maneras de mostrar no solamente nuestros afectos, nuestras emociones, sino también de situarnos desde esta vulnerabilidad pues, en la que estamos viviendo todos, ¿no? Claro, Miguel. Iría en la misma línea. Y qué importante es como entender que estos procesos actuales que vivimos donde se nos exige tanto, ¿no? Parece que todo el tiempo nunca podemos llegar como a esa meta, nunca podemos llegar a ese punto y que entonces estamos fallando cada uno como sujeto y como individuo. Y entonces como estamos fallando, pues estamos cayendo en una serie de situaciones de crisis, problemas, depresiones, de estrés, etcétera. O sea, todos estos malestares sociales, esta psicopolítica que al final de cuentas nos daña en nuestras relaciones más cercanas y más macro. Al final de cuentas, pues primero colocar eso, ¿no? O sea, hay algo que provoca toda esta serie de cuestiones. Y la otra cuestión es que en esta exigibilidad también de tratarnos, de tener como estos acompañamientos psicoterapéuticos, también no son accesibles para una gran parte de la población, ¿no? Y entonces estaríamos hablando de la necesidad entonces de hacer políticas públicas que permitan tener este acceso gratuito a todas las personas, ¿no? Entonces, creo que ahí sí lo vería como un tema muchísimo más complejo, ¿no? Que claro que es importante, que es claro que los hombres es importante que hablen de sus emociones, que claro que es importante que se puedan expresar, porque cualquier persona tenemos ese derecho, ¿no? Que claro que eso no se permite, pero que entonces sí tendríamos que estar colocando mucho, digamos, en el centro de la atención, cómo hacemos para romper con estas barreras que esta masculinidad trae ya en sí misma, pues ya desde que te ponen el color azul, ya te las pusieron, ¿no? Y que vas creciendo y te la van reforzando con el no llores, tú no tienes que ser débil, solo lloran las niñas, no hagas eso que parece no sé qué, etcétera, etcétera, este gran etcétera que desde que fuimos muy pequeños camina como hombre, ¿no? Entonces, toda esta cuestión que al final de cuentas se vuelve esta carga, ¿no? Sí tendríamos que estar pensando, digamos, volviéndola a sacar de lo individual, sí colocando porque es importante, pero también a la par de pensar en otras estrategias. Claro, Héctor.
Sí, pues retomando este ejemplo que nos dabas al inicio sobre el tío, ¿no? O sea, tan fácil es como ir a la estadística y tener estos datos respecto al número, ¿no?, de muertes que existen, pero también creo que hay que matizarlo en cuáles son las causas que están provocando este número de muertes, ¿no? Si hay un mayor número de decesos en hombres, pero bajo qué condiciones se están dando, ¿no? ¿Quiénes los están haciendo? Y, por ejemplo, entre los 20 y los 40 sí está el suicidio y también está el homicidio, ¿no? Y es un homicidio perpetuado por otro hombre, ¿no? Entonces, creo que a veces se puede malinterpretar esta situación de compararlo con los feminicidios, ¿no? Porque son cosas bastante distintas, las causas son bastante distintas y tienen mensajes y connotaciones muy diferentes, ¿no? Sobre todo de odio hacia esta figura femenina. Es súper importante, a mi parecer, el tratar estos temas de salud, sobre todo la salud mental, que era lo que nos preguntabas. Pero también habría que considerar cómo es que se está haciendo, ¿no? Y con qué herramientas, qué herramientas se les está proporcionando. Sí es importante, ¿no?, hablar de tus sentimientos y demás, pero ¿con qué finalidad, ¿no? Si no se va a combatir esta causa inicial. Entonces, esto. Sí, claro. Bueno, este es un tema con muchas aristas. Yo espero que hayamos podido desenmarañar juntos el hilo negro de la conversación. Yo quiero agradecer a nuestro panel, a Héctor, a Miguel, a Adán por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, yo soy César Bringas y esto fue Hilo Negro. Muchas gracias.